Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de crímenes. El nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales. 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas, donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. En la madrugada en que Sevilla aún olía a algodón de azúcar y gasóleo de generadores, 2 hombres de una misma familia feriante fueron abatidos a tiros junto a una noria que seguía girando en silencio. Nadie vio nada, nadie quiso ver. Durante meses, la investigación chocó contra un muro de lealtades, amenazas veladas y pactos de silencio de un mundo itinerante que vive de la alegría pública y protege sus sombras en privado. Lo que empezó como una disputa por una atracción acabó destapando una guerra familiar, un pulso con el ayuntamiento y una de las pesquisas más complejas que afrontó la policía sevillana en los 90. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, el podcast de Apcas creado, escrito y dirigido por Joan Prats, donde desenterramos las historias más oscuras y reales de la crónica negra. Aquí narramos casos reales que estremecieron al mundo, historias que hoy también viven en nuestros 2 libros publicados, Crímenes Ibéricos y Juicios de Crímenes, que puedes adquirir desde los enlaces que encontrarás en la descripción del episodio. Al hacerlo desde este enlace, colaboras a que Crímenes Ibéricos pueda seguir publicando casos como este. Gracias por estar ahí. Empezamos. A finales de los años 90, la Feria de Sevilla era un ecosistema perfectamente engrasado. Cientos de casetas, miles de visitantes y, detrás del brillo, una red de familias feriantes que recorrían España de fiesta en fiesta. Entre ellas destacaba el clan Los Montes, con más de 30 años en el circuito andaluz. No eran los más ricos, pero sí los más influyentes en la zona de atracciones. El patriarca, Antonio Montes, había levantado su imperio desde cero. Empezó con un carrusel de madera en los 70 y terminó gestionando una de las norias más codiciadas de la feria. Su hermano menor, Ramón Montes, era el encargado de la logística, permisos, montaje, relaciones con proveedores y, sobre todo, negociaciones con el ayuntamiento. Frente a ellos estaba otra rama familiar, los Montes Herrera, primos directos que compartían apellidos, pero no intereses. Su figura central era Manuel Herrera, casado con una prima de Antonio. Controlaban varias atracciones menores, coches de choque y tiro al blanco, y aspiraban a hacerse con la noria principal. La rivalidad no era nueva, venía de años atrás, de favores concedidos y retirados, de plazas mal repartidas y contratos municipales que siempre parecían caer del lado de Antonio. En 1998, el Ayuntamiento de Sevilla modificó el sistema de adjudicación de espacios en el recinto ferial. Ya no bastaba con la antigüedad. Pesaban también informes técnicos y seguridad. La noria de Antonio pasó una inspección ajustada,
La de Manuel fue rechazada por deficiencias estructurales. Ese fue el punto de no retorno. Desde ese momento, según declararon después testigos, comenzaron las amenazas veladas, discusiones en el Real de la Feria, empujones en los desmontajes y advertencias del tipo «esto no va a quedar así». La policía tuvo constancia de al menos 2 denuncias cruzadas por coacciones, pero ninguna prosperó. En la primavera de 1999, Antonio decidió reforzar su posición contratando seguridad privada para vigilar su atracción por las noches. Ese movimiento fue interpretado por los Herrera como una provocación. La madrugada del 12 al 13 de abril de 1999, la feria ya había cerrado sus puertas al público. Quedaban encendidas algunas luces de cortesía y el zumbido constante de los generadores. Antonio y su hijo mayor, Carlos Montes, hacían una última ronda alrededor de la noria para comprobar el anclaje de los cables. A las 2 de la madrugada y 17 minutos, hora que después fijaría la policía cruzando llamadas, registros de generadores y ecos recogidos por micrófonos lejanos, un motor se cortó de golpe a unos 50 metros. Puertas correderas chirriaron. 2 siluetas descendieron y se deshicieron en la penumbra como tinta derramada. Avanzaron pegadas a las caravanas, pisando grava húmeda, evitando la luz amarillenta de los focos. Varios testigos afirmarían más tarde que reconocieron la figura recortada de Manuel Herrera por su forma de caminar, aunque nadie se atrevió a dejarlo por escrito. Entonces, estalló el silencio. 3 detonaciones secas, casi mecánicas, cortaron la noche. Antonio se desplomó al instante, con el cuerpo vencido hacia la estructura de la noria. Carlos giró para huir hacia la caravana familiar, tropezó entre cables y tablones y cuando casi alcanzaba la puerta, un segundo disparo lo alcanzó por la espalda. La noria continuó girando unos segundos por pura inercia. Hierro crujiendo, cadenas tensándose, cabinas balanceándose como si nada ocurriese, hasta que se fue deteniendo lentamente. No hubo gritos, solo el retumbar metálico de la estructura, el chasquido de los generadores y el murmullo lejano del Guadalquivir arrastrando la escena hacia la oscuridad. La Brigada de Homicidios de Sevilla llegó al amanecer cuando la feria todavía parecía un animal exhausto tras una larga noche de música, alcohol y motores calientes. Los agentes caminaron entre cables tensados, plataformas metálicas y caravanas alineadas como un pequeño barrio ambulante. El escenario era extremadamente complicado. Un recinto gigantesco, pisoteado por decenas de miles de personas durante días, con huellas mezcladas, herramientas dispersas y un gremio feriante que, instintivamente, cerró filas desde el primer minuto y observó a la policía con desconfianza. En una primera inspección técnica, los investigadores localizaron varios casquillos del calibre 9 milímetros Parabellum esparcidos cerca de la base de la noria y marcas de frenada junto a la zona oscura donde se detuvo el vehículo. También hallaron restos de neumáticos compatibles con una furgoneta blanca de trabajo, el tipo de vehículo que prácticamente todas las familias feriantes utilizaban para transportar material. Las cámaras de seguridad municipales eran escasas en 1999 y, para mayor frustración policial, en el punto exacto del crimen no había ninguna operativa, lo que dejó a los agentes sin imágenes clave de la noche. Muy pronto quedó claro que el mayor enemigo de la investigación no sería la falta de pruebas materiales, sino el silencio humano. Muchos feriantes declararon que no vieron nada, o que estaban dormidos en sus caravanas. Otros ofrecieron versiones contradictorias que cambiaban con el paso de los días. El miedo a represalias dentro de la propia comunidad y la cultura de resolver conflictos entre ellos creó un muro casi impenetrable para los detectives. Ante ese bloqueo, la policía optó por una estrategia paciente y técnica. Analizaron llamadas realizadas desde cabinas telefónicas cercanas al recinto, elaboraron informes balísticos detallados para reconstruir trayectorias y distancias de disparo y mantuvieron vigilancia discreta en ferias posteriores para observar tensiones entre familias. Además,
Un agente encubierto logró integrarse temporalmente como supuesto técnico de atracciones, ganándose la confianza de algunos feriantes y recogiendo conversaciones y rumores internos. Ese trabajo lento dio frutos meses después, cuando un informante anónimo, vinculado al propio mundo feriante, aseguró que Manuel Herrera había presumido en privado de haber arreglado cuentas tras perder la noria. Aquella frase, aunque no era una prueba directa, se convirtió en una pieza clave para orientar la investigación hacia los Herrera y justificar nuevas diligencias policiales. En noviembre de 1999, tras casi 7 meses de pesquisas, la policía pasó de los indicios a las decisiones operativas y detuvo a Manuel Herrera y a su cuñado José Luis Herrera. La orden de detención no se basó en una sola prueba aislada, sino en un conjunto convergente de evidencias criminalísticas que, consideradas en bloque, apuntaban de manera cada vez más sólida hacia ambos. El primer pilar fue la balística. En un registro autorizado de la vivienda de Manuel se incautó una pistola semiautomática de calibre 9 milímetros Parabellum. El laboratorio comparó los casquillos hallados junto a la noria con las marcas de percusión y estriado del arma intervenida. No se pudo establecer una coincidencia categórica al 100%, lo que habría supuesto una identificación plena, pero sí se obtuvo una compatibilidad técnica alta, es decir, patrones de rayado y microdeformaciones que hacían muy probable que aquella pistola hubiera disparado proyectiles similares a los del crimen. El segundo pilar fue la telefonía. Los investigadores reconstruyeron las comunicaciones de la noche del 12 al 13 de abril a partir de cabinas y teléfonos móviles incipientes de la época. Varias llamadas realizadas y recibidas desde líneas vinculadas a Manuel y José Luis los situaban en un radio cercano al recinto ferial entre las 01:50 y las 2:30. No demostraban que dispararan, pero rompían sus coartadas iniciales que los ubicaban supuestamente lejos de la feria. Un tercer elemento clave fueron los indicios materiales del vehículo. Restos de caucho recogidos en la zona oscura donde se detuvo el coche coincidían con el dibujo de los neumáticos de una furgoneta blanca propiedad de la familia Herrera. Además, una cámara de una gasolinera próxima, no del recinto, sino de un acceso lateral, registró el paso de una furgoneta similar minutos antes de las 2:15 y su regreso apresurado después de los disparos. A todo ello se sumaron testimonios indirectos y contexto de amenaza previa. Varios feriantes declararon ante la policía, de forma reservada, que Manuel había expresado su resentimiento por perder la noria y que había proferido advertencias del tipo «esto no quedará así». El informante anónimo que habló de arreglar cuentas reforzó esa línea de investigación. Finalmente, en el registro domiciliario también se hallaron restos de pólvora en ropa de trabajo y guantes compatibles con una manipulación reciente de arma de fuego y documentos sobre la disputa administrativa por la ubicación de la noria que evidenciaban el móvil económico. Pese a todo este entramado probatorio, ambos negaron los hechos al ser detenidos y mantuvieron coartadas que los situaban en otros puntos de la ciudad. Sin embargo, estas versiones resultaron poco consistentes al contrastarlas con los registros telefónicos, los tiempos de desplazamiento y las imágenes de la gasolinera, lo que llevó a la policía a ponerlos a disposición judicial. El juicio se celebró en 2001 en la Audiencia Provincial de Sevilla y se convirtió en un auténtico pulso público entre dos maneras de entender la verdad, la científica y la humana. La sala estuvo llena durante semanas de familiares, feriantes, periodistas y curiosos. En los bancos de madera se respiraba tensión, pero también una sensación de que, por primera vez, el mundo cerrado de las atracciones ambulantes quedaba expuesto bajo los focos de la justicia. La Fiscalía articuló su caso como una historia de poder, humillación y revancha. Mostró mapas del recinto ferial, fotografías de la noria y una cronología minuciosa de la noche del crimen. Los peritos balísticos explicaron al jurado, con gráficos y proyectiles ampliados, por qué el arma intervenida encajaba con los casquillos hallados. Los agentes de homicidios relataron el muro de silencio al que se enfrentaron y cómo la combinación de telefonía,
restos de neumáticos y el rastro de pólvora dibujaba un mismo camino que conducía a los Herrera. Uno de los momentos más impactantes fue el testimonio del informante, protegido y sin rostro visible para el público, que habló de amenazas previas, de conversaciones escuchadas en caravanas y de la frase «arreglar cuentas» pronunciada tras perder la adjudicación de la noria. La acusación subrayó que, aunque no hubo un testigo ocular directo del disparo, el conjunto de indicios era coherente, convergente y prácticamente imposible de explicar por azar. La defensa, por su parte, trató de sembrar duda razonable. Cuestionó la fiabilidad del informante anónimo, señaló que la compatibilidad balística no equivalía a una identificación plena y recordó que ninguna cámara grabó el momento exacto de los disparos. Insistió en que el mundo feriante estaba lleno de furgonetas similares y que los restos de pólvora podían deberse al trabajo cotidiano con maquinaria y herramientas. Durante las sesiones finales, el jurado popular deliberó durante más de 2 días. Su debate, según trascendió después, giró menos en torno a una prueba aislada y más sobre la narrativa global. Si el mosaico de evidencias construía una historia creíble de planificación y ejecución del crimen. Finalmente, el jurado declaró culpables a Manuel y José Luis Herrera por doble homicidio. El tribunal les impuso penas muy severas, cercanas al máximo legal, que supusieron de facto el final de su trayectoria en el circuito feriante. Tras el crimen, el Ayuntamiento de Sevilla endureció los controles de seguridad en el recinto ferial y creó canales formales de mediación entre familias y atracciones para evitar que disputas comerciales escalaran a violencia. Las inspecciones técnicas se hicieron más estrictas y la asignación de espacios dejó de basarse solo en la tradición para apoyarse también en criterios transparentes y verificables. La noria de los Montes nunca volvió a instalarse en aquella ubicación. El lugar quedó marcado por la memoria de lo ocurrido y fue reasignado a atracciones menores. Para la familia Montes, la pérdida no fue solo económica, fue simbólica, un recordatorio permanente de que el éxito puede volverse frágil de un día para otro. La feria siguió adelante, luminosa y bulliciosa como siempre, pero bajo su superficie algo había cambiado. Muchos feriantes confesaron años después que aquel caso les obligó a mirarse a sí mismos, a reconocer que el hermetismo que protegía su modo de vida también podía convertirse en un refugio para la violencia. Con el paso del tiempo, el episodio se transformó en una especie de advertencia colectiva dentro del mundo itinerante. La alegría pública no exime de responsabilidad privada. Las luces giran, la música suena y la gente se ríe, pero detrás de cada atracción hay intereses, egos y tensiones que, si no se gestionan, pueden desembocar en tragedia. Y quizá esa sea la lección más duradera del caso. En espacios donde todo parece efímero, carpas que se montan y desmontan, ciudades que aparecen y desaparecen, las decisiones humanas dejan huellas profundas y permanentes. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables.
Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder. The Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting. Appcast, que no te lo cuenten. Escúchalo.